en la iglesia. Está todo grabado ahora, así que no nos queda otra que bañarnos ahora. Hay que bañarse, afectarse, todo. Y los hombres también. Gloria a Dios. Voy a hablar de un tema que nos va a aterrizar, conociendo, o sea, viendo cómo se ha movido el Espíritu del Señor, viendo cómo se ha movido el Espíritu de Dios. Vamos a hablar de un tema que es controversial, que produce mucha disputa, que genera controversia. Y para que sea de disputa y controversia, adivinen de qué es. Los que ya saben, no lo digan. ¿Qué produce controversia siempre? Matrimonio. Ah. No. Matrimonio. Esto siempre produce controversia. Sean cristianos o no sean cristianos. Matrimonio. Incluso a los no casados, a los que no tienen matrimonio, no. Siempre. Ah, ¿quién dijo? La plata, dice el hermano. Amén. La plata, hermanos queridos, ha separado a los mejores amigos. Recuerde que por plata entregaron al Salvador. Así que la plata es un tema tan controversial. Veo varios hermanos que no veía hace tiempo y de pronto como que uno llega acá, se sube al púlpito, mira a los hermanos, hay algunos que no han venido hace tiempo y dijo, justo voy a hablar de este tema ahora, que no viene aquí. Pero confiamos en que así como Dios mueve las alabanzas, así como Dios mueve todo, confiamos que Dios también hace en todo. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos queridos, en Malaquías. Y para que no se pierdan, están pensando, Malaquías, ¿existe eso? Busque Mateo, y justo ante Mateo está Malaquías. Hoy vamos a leer mucho. Generalmente trato de dar temas en donde se puedan enfocar en lo que se habla, siempre por supuesto Biblia, pero que no estén buscando tanto para que no se distraigan, pero esta vez vamos a leer bastante. Y si bien la plata es controversial, la plata no vale nada, dice por ahí un corito. O sea que se lo escucha, la Marjorie. Tenía que ser la Marjorie. Como dice por ahí dice corito, la plata no vale nada. Pero nuestros hechos dicen lo contrario. Y vamos a pedir a los pequeños que se comporten. Malaquías, capítulo 3. Verso 6. Malaquías capítulo 3, verso 6. Amén. Malaquías entonces, que está justo antes de Mateo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y es muy llamativo, me llamaba mucho la atención leyendo alguna vez Spurgeon. Decía que el Antiguo Testamento, decía que, hablando él de las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo en adelante, dice benditos, bienaventurados. Dice el primer sermón de Jesús habla de benditos, bienaventurados. Y la última palabra del Antiguo Testamento dice maldición. Llamativo. Y él hace un enfoque al respecto muy interesante. Malaquías entonces, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, verso 6. Los que no han encontrado se ponen de pie, por favor, si es que pueden, con reverencia al Señor. Con reverencia al Señor vamos a dar lectura a la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Padre Santo, bendito Dios, ha sido leída su palabra, poderosa palabra, Señor. Señor, y si bien es un tema, Padre Santo, controversial, producto de que cuando se toca, Dios mío, el dinero, oh Señor, el ser humano se exalta, llora, gime. ¿Cuánta gente muere por dinero, Señor? ¿Cuánta gente se ha matado por eso, Señor? Gloria a Dios. Y ahora vamos a entender el por qué. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Mi Dios, aquí generalmente nos enseña esto, no es porque no se quiera enseñar, sino quizá, Dios mío, para evitar algún malentendido o cualquier otra cosa. Pero ahora queremos, Dios mío, enseñarlo como ha estado el culto hasta hoy, en el Espíritu, Señor. Queremos enseñarlo, Dios mío, conforme a la fe. Queremos enseñarlo, Dios mío, conforme lo enseña tu Escritura, mi Dios. Rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús nos dirijas. Es un tema difícil, Señor, pero necesario para nuestras vidas. Para esto, Dios mío, rogamos, Dios mío, que los pequeños santos de Israel queden en sujeción, en silencio, que no sea motivo de distracción, para que puedan, Dios mío, todos, Dios mío, ser partícipes, Señor, de la bendición de tu palabra. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, mi Rey. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Señor. Tomen asientos, queridos. Vamos a pedir entonces a los pequeños que estén calladitos, que jueguen, si van a jugar ahí, piola, como diríamos afuera. Vamos a hablar del diezmo en especial. Podríamos hablar de las ofrendas, pero aquí se tocan básicamente algunas partes de lo que es la ofrenda o la que es la esencia de la ofrenda. Pero voy a tocar este tema del diezmo porque nunca se ha enseñado acá, y no es porque no sepamos hablar del tema, sino más bien porque el pastor en sí no lo enseña. Lo conozco al hombre aquí, y no lo enseña porque entiende que es un acto de fe, que cada uno que participa en aquello debe hacerlo en ese sentido. Pero es tan controversial que genera conflicto en muchos cristianos, hombres de fe. Y es tan controversial esto, como les digo, que si uno hace la pregunta solamente al aire, ¿qué es lo que produce conflicto en los seres humanos?, van a salir 1, 2, 5, 6 respuestas, pero dentro de esas 6 respuestas, 8 quizás, va a estar sí o sí el dinero. Es tanto así, querido, que de acuerdo a la Escritura, el ser humano, para ser tentado, ¿qué tiene que haber primero? De acuerdo a la Escritura. ¿Cómo? La intención, porque justamente para ser tentado tiene que haber una inclinación a algo.
O sea, un hombre que tiene problema con la mujer, adivine con quién le va a tentar el enemigo. Obvio. El que tiene problemas con el alcohol, ¿con quién le va a tentar el enemigo? Y así, el enemigo conoce las debilidades de cada uno, producto de nosotros mismos. Usted sabía que su pupila cambia, se dilata en algunos aspectos, en algunos casos, en algunas situaciones, sus pulsaciones cambian, empieza a aumentar el sudor en algunas situaciones, y en otras no. Hay personas que en una apuesta se cambian, o sea, se transforman en el momento cuando van a decir el número, no sé, de la rifa, y están ahí, y están temblorosas. Algunas personas empiezan a tiritar, otras empiezan a sudar, y así es porque es realmente un tema. El asunto del dinero es un tema, pero demasiado importante, y si alguien quiere estudiar la Biblia respecto de lo que habla del dinero, va a encontrarse con que habla de Génesis a Apocalipsis de lo mismo. Del dinero, habla muchísimo, mucho. Muchos de los ejemplos que Jesús toma, los toma del dinero. Por ejemplo, cuando dice, si alguien encuentra una moneda, o sea, se le extravía una moneda y va a la casa y la busca por todos lados, ¿no se contentará tanto cuando la encuentre? Porque Él conoce el corazón humano. El enemigo también. Entonces, cuando alguien es tentado, primeramente es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto sale en Santiago capítulo 1, dice que de su propia concupiscencia significa deseo. Cuando de su propio deseo es atraído y seducido por ese algo que es tentado. De modo que hay un deseo interior primeramente antes de ser tentado. El ser humano tiene un deseo. Entonces, entendiendo que cualquiera para ser tentado debe tener primero una inclinación hacia ese algo que va a ser tentado, vamos a ir y vamos a reconocer o recorrer lo que pasó con Jesús, la tentación de Jesús. Dice la Escritura que Jesús, pasados los 40 días, llegó a él el tentador. Llegó el tentador, estaba Jesús en el desierto, estaba solo, pasado 40 días, no había comido nada y tenía hambre. Eso dice la Escritura, tenía hambre. Oiga, y dicho sea de paso, veo que la malula ya se cayó. ¿Sabe cuántas veces el Señor nos prueba? No nos tienta, el Señor no tienta, el Señor nos prueba. Pero muchas veces el Señor nos prueba con nuestros propios hijos. Y el enemigo nos tienta. El enemigo llega tentando y dice, no, si no se va a sanar, no va a pasar esto, va a hacer esto, otro, aquí y allá, para bloquear la fe que puede tener cada uno. Cierre paréntesis. Como les decía, vamos a repasar esto. Jesús, dice la Escritura, que pasados los 40 días tenía hambre. O sea, no está diciendo ahí que era un ser de otro planeta, era un hombre en el cual tenía sed, tenía hambre. Dice, pasados los 40 días tenía hambre. Y vino él el tentador. ¿Y qué le dice? Dile a estas piedras que se conviertan. Si eres hijo de Dios, primero le dice, muéstrame que eres hijo de Dios realmente. Y dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué lo está tentando con eso? Porque tenía hambre. Súper obvio. Tenía hambre. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Le responde a través de la palabra. Después lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate de aquí abajo. Y le cita el Salmo 91. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace poco? Un salmo que da vigor al que está cansado. Un salmo que le dice a usted, ¿estás pasando por penuria? Sí, pero Jehová estará contigo. Jehová estará ahí, caerá a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Será un momento de aflicción, pero Dios estará contigo. Bueno, ese salmo es el que cita a Satanás para hablarle a Jesús. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Como Jesús le ha respondido con la palabra, dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no solo de pan vivirá el hombre. Ahí dice, entonces, escrito está. A sus ángeles mandará a cuidar de ti, que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí Jesús le vuelve a responder, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No hallando cómo tentarlo más, va y le dice, lo lleva a un monte muy alto y le dice que le muestra todas las riquezas de la tierra, o sea, todos los reinos y su riqueza, digamos. Y le dice, si postrado me adorar, ya no le dice si eres hijo de Dios. Porque al parecer se dio cuenta que no tenía cómo atacarlo por ese lado.
No tenía cómo ponerle en duda. Y por eso, ojo, que el enemigo muchas veces va a poner en duda el que usted sea hijo de Dios. Y usted mismo se va a cuestionar y usted incluso va a pensar que usted se lo está diciendo a sí mismo. ¿Seré hijo de Dios? El enemigo se mete. No le compre. No le compre al enemigo porque Dios lo ha comprado a usted. Usted es hijo de Dios no porque usted sea bueno. De hecho, usted partió siendo hijo de Dios cuando usted era malo. Era más malo que ahora. Porque antes hacía las maldades a sabiendas y con querer. Ahora hace las mismas maldades pero no quiere. Y se lamenta y se duele. Eso es ser hijo de Dios. ¡Aleluya! Es increíble, pero Dios. el mismo pecado nos muestra que somos hijos de Dios, porque antes estábamos fuera del mundo, en el mundo, y no nos dolía el pecado y nos daba lo mismo. Ahora le duele, porque ha sido transformado. Bueno, como le decía, el diablo no hallando cómo tentar más a Jesús, ¿qué hace? Lo tienta con el dinero, dice, mira, te daré todos los reinos, sus riquezas, porque a mí me han sido dados. Entonces, si leemos que en Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propio deseo interior es atraído y seducido, surge la pregunta, ¿entonces Jesús estaba siendo atraído y seducido por el pecado? ¿O en este caso por el dinero? ¿Le atraía eso realmente? No. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice que Jesús se compadece de nuestras debilidades, de la suya, de la mía, se compadece. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo, Hebreos 4:15, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa? Que el diablo, cuando ve que no puede atacarlo diciendo, si eres hijo de Dios, haz esto, si eres hijo de Dios, haz esto otro, dice, ya no puedo por ahí, ¿qué le doy? ¿Qué le ofrezco? Le ofreceré lo que le he ofrecido a todo ser humano, y todos han caído: dinero, poder. Y ahí la empieza, dice, todos los reinos te daré y sus riquezas porque a mí me han sido dados. Arrodíllate. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Termina la tentación. De modo que el dinero, querido, el dinero es algo tan sensible que es sumamente complicado hablar de eso, sobre todo cuando se habla del tiempo. Para entrar de lleno a eso, primero que nada voy a hacer un alcance. Antes de hablar, porque van a salir algunos que dicen, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, y otros, no, es que el diezmo es de ahora, es por fe. Antes de entrar en esos detalles, le voy a decir primero, ¿por qué surgen estos conflictos? Porque lamentablemente hay pastores que se enriquecen de aquello. Amén. ¿Y sabía usted que la palabra del Señor indica cuánto debe ganar un pastor? Van a abrir las pepas así, diciendo, ¿de dónde dice eso? Si lo dice. Dice la Escritura cuánto debe ganar un pastor. Lo vamos a leer, y por eso les decía que vamos a leer bastante palabra hoy día, y eso me interesa al menos en este tema, que sea todo bíblico. De acuerdo a 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5 verso 17. En este momento, en esa parte de la Escritura, en Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole, mira, esto está pasando en la iglesia en Éfeso, empieza a ordenar que los pastores, no sea cualquiera, no impongan las manos con ligereza, en el sentido de no levantes siervos así como cualquiera, no, tienen que ser hombres probados. Y de ahí que les dice, los pastores entonces deben ser esto, los diáconos deben ser aquí y allá, asimismo las ancianas y todo, y empieza a poner en orden la iglesia en Éfeso, está en escoba. Y en ese orden que está estableciendo, habla de unas viudas, porque había problemas con las viudas que quedaban desamparadas. En ese tiempo no había el Montepío, no había una ayuda del gobierno. Entonces muchas viudas quedaban desamparadas y podían morir hasta de hambre. Porque aparte de la necesidad que tenían, había un aspecto social en donde una mujer no podía salir sola a la calle. Entonces le decía a Pablo, y los cristianos en general, tienen que sustentarlas. Pero para que la iglesia no caiga en falta de recursos, ¿qué le dice Pablo? Capítulo 5, verso 16. Dice así, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. O sea, esa persona las debe mantener.
porque no sea que la iglesia se quede sin recursos de tanto abastecer a todas las viudas que encuentren. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y ahí habla de los ancianos, y cuando habla de los ancianos, la palabra anciano es presbíteros. Es la misma palabra que se habla acá en el capítulo 3, en donde dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, no es la misma palabra. Obispo, ¿cómo es la palabra, pastor? Obísponos. Obiscopus. Esa palabra significa sobreveedores. ¿Sobreveedores? Estamos bien. Sobreveedores. Bueno, para poder engranar esta cosa, hay 3 términos que se usan para los dirigentes de la iglesia: sobreveedores o obispos, ancianos o pastores. Se le dice de las 3 formas, en forma indistinta. No es que haya un obispo y que es diferente. No, a uno le podían decir: ¿usted es el anciano? Le dice sí. O puede preguntarle: ¿usted es el obispo? Le dice sí. O ¿usted es el pastor? Le dice sí. La misma persona ocupada, no son 3 puestos, es uno solo. Amén. Solamente que tenía diferentes nombres de acuerdo a la situación que se daba, nomás en el momento, el nombre que querían decirle. En algunos casos le dicen ahora líder, no sé, el líder de la iglesia, el obispo, el pastor, pero son la misma persona que tenía el cargo y el llamado a hacer lo que se les manda. Entonces, volviendo al capítulo 5, verso 17, dice así la escritura. Entonces, los ancianos, una vez que se habló de las viudas, dice: a las viudas se les mantenga y que tengan lo suficiente para las que en verdad son viudas. La iglesia debe tener lo suficiente para aquellas que en verdad son viudas, las que necesitan sustento. Y respecto de los ancianos, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, son aquellos pastores que están dedicados al 100% al ministerio, que están estudiando para poder enseñar, porque no pueden enseñar si no estudian. O sea, no pueden llegar del trabajo a tomar un libro, sacar o bajar por internet una prédica y venir a predicar. No, son aquellos pastores que están encargados de nutrirse ellos mismos, estudiar, esforzarse. Por eso son los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, que el sustento sea doble. Ahora, ¿cómo hacemos eso para llevarlo a un número? Porque hay una forma, y la Biblia lo enseña. Doble honor. Mire, cada uno de nosotros vive con un sueldo. Cada familia vive con un sueldo. Y si cada familia vive con un sueldo, tenemos aquí, por ejemplo, a 10 personas. Si estas 10 personas, cada una vive con un sueldo y se les dice, de acuerdo a la palabra, dice que deben entregar el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que obtiene como ganancia. Por ejemplo, 300.000, 30.000. Eso es el diezmo. El 10%. La 10ª parte. Entonces, si de 10 personas entregan su diezmo, ¿sabe cuánto hace? Un 100%. Cada una entregando un 10% de su sueldo, el pastor estaría ganando el 10% del promedio. O sea, de estos 10 significa que está sacando el promedio de 10. ¿Se entiende? No mucho. ¿Lo entendió? Espero que todos lo entiendan. Estas 10 personas, cada una entrega un 10%. Un 10% de 300.000. Otro de 400.000 gana, entrega el 10%, 40.000. El asunto es que cada uno entrega su 10%, significa que el pastor recibe su sueldo en base a 10 matrimonios. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor, el doble, pero no más. Así que aquel pastor que tiene 21 diezmos, ese no le pertenece. Y ese es el conflicto. Porque hay muchos que tienen 60 diezmos, 80 diezmos y empiezan a enriquecerse y se empiezan a destruir. No, el pastor debe aprender a vivir con 20 diezmos. De acuerdo a la Escritura.
sean tenidos por dignos de doble honor. El sustento que Dios dejó para los sacerdotes en el Antiguo Testamento fue el diezmo. Se le entregaba a los levitas entregaban su diezmo a los sacerdotes, que eran menor número. Los levitas eran muchos, los sacerdotes eran menos. Por eso los levitas recibían el diezmo y ellos diezmaban del diezmo y lo entregaban al sacerdocio. De modo que el diezmo de acá se transportaba al diezmo de acá. Y ahí se sustentaban, y era el equilibrio. Entonces Pablo, tomando en consideración aquello, dice, no, si las viudas van a ser sustentadas, pero los pastores, los ancianos, los obispos, que gobiernan bien, sobre todo los que están preocupados de enseñar la palabra, sean tenidos por dignos de doble honor. Así se eliminarían todos los conflictos de intereses. Porque un pastor podría vivir bien con los diezmos de 20 personas. Podría vivir excelente, súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo que sí puede vivir bien? Porque si una persona que gana X cantidad de plata está viviendo con el 90% de su sueldo, porque el 10% lo está entregando, significa que el pastor también puede. Y si el promedio de 10 personas equivale a un monto, esas 10 personas están viviendo y son parte de la congregación y están viviendo con ese dinero, es porque el pastor también puede. O sea, si ponemos a 10 personas ganando 300.000 pesos, cada una entrega los 30.000 que corresponden al diezmo, ¿cuánto gana el pastor? 300.000. El asunto es que la Escritura dice que sean dignos de doble honor. 600. Sería el promedio, sería el monto, haciendo un número súper exacto. El asunto, ¿por qué creo yo que Dios lo determina así, que sea digno de doble honor? Porque ellos justamente son los que tienen que visitar las viudas, son los que tienen que visitar aquí, visitar allá, y más de algunos de nosotros hemos sido visitados en algún momento. Y sabemos, y hemos vivido en el momento de la necesidad y el momento de la visita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si aquel que vive encalillado con cierta cantidad de plata, bueno, pídala a Dios, Dios le dará. Voy a ese punto, digamos, de saber cuánto gana, es para que primero entienda que lo que no debe ganar un pastor, o sea, no debe ganar más de 20 diezmos. Eso es lo primero. O sea, el 21 ya debe dejarlo aparte para la construcción, para todo lo que sea, para los viudas, para todo. Y lo demás, y ojo, que el pastor también debe diezmar. Verá cómo lo hará. ¿A quién se lo dará? El pastor nuestro se lo diezma al pastor que tuvimos antes, Pastor Luis. El asunto es que ese es para cerrar ese punto, saber cuánto debe ganar un pastor. Así que los pastores que se enriquecen es porque no han aprendido la palabra. Si la palabra es clara, sencilla, es solamente un poco de estudio y se llegan a los puntos claros. Ahora, surgen las preguntas, y ahí es donde empieza, y me ha tocado un montón de veces hablar de esto con diferentes personas, y dicen, no, pero es que el diezmo es de la ley. Para los que no están familiarizados con esto, ya muchos hablan de que como el diezmo sale en la ley y nosotros ya no vivimos por la ley, entonces dicen, el diezmo entonces no es obligación darlo. Y nunca ha sido obligación. Si de hecho lo que leímos ahí, Dios le estaba diciendo, me habéis robado, o sea, no le obligó a dar el diezmo, pero lo estaba acusando de ladrones. No le obligó. En ningún momento les dijo, el que no dé el diezmo lo vamos a matar. No hay obligación de darlo. Es un acto de fe. Entonces, surge lo tirante de saber si es de la ley o no es de la ley. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque muchos defienden la postura de no, que si es de la ley, entonces no tenemos por qué hacerlo y yo no lo hago. Bueno, vamos a ver si es o no de la ley. Primeramente, para hablar bien de ese tema, vamos a tomar Gálatas capítulo 5 para poder enfocarnos bien aquí. Miren, Gálatas capítulo 5. Gálatas es un libro, uno de los pocos libros donde Pablo parte así, parte enojado. La mayoría de los libros, incluso Corintios, que se portan tan mal, lo pelaron, hablaron en contra de Pablo y todo, aún así les dice que les desea bendiciones. En cambio, Gálatas, Pablo parte enojado, parte mal. Capítulo 5 dice, estad pues firmes. Bueno, para poder entenderlo, los Gálatas habían recibido el Evangelio de Jesucristo, estaban viviendo súper bien, y de repente llegaron
judíos y le empezaron a decir, no, ustedes se tienen que circuncidar, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto, tienen que hacer prácticamente sacrificios, y ahí recién van a ser salvos. Entonces no hallaban qué hacer, y Pablo cuando va se encuentra con esta situación. Luego le escribe esta carta y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, o sea, de Cristo te sueltas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, Pablo le está diciendo, si se quieren justificar por la ley, si quieren circuncidarse, si quieren hacer, tienen que cumplir toda la ley. Pero les digo una cosa, si quieren cumplir toda la ley, se sueltan de Cristo. O sea, Cristo ya no les salva. Y esa persona se ve en la desesperación de si Cristo no me salva, como yo sigo siendo mentiroso, sigo siendo un ladrón, sigo siendo esto, porque el ser humano interiormente en lo profundo no cambia, sino que el cambio lo hace Dios en uno, y Dios lo perdona, y Dios lo lava, y Dios lo llama santo. Pero todos sabemos que siempre hay algo dentro nuestro. Bueno, Pablo le dice, si quieres ser de la ley, no hay problema, pero te desligaste de Cristo. De la gracia habéis caído. Te soltaste. Está esa situación, entonces muchos dicen, no, pues yo no puedo vivir bajo la ley, porque la misma palabra nos dice, Pablo nos dice que no podemos estar bajo la ley. De modo que si el tema es de la ley, yo no lo toco, ni siquiera lo pienso. Pero vamos a ver cómo la ley ha sido de alguna manera transformada por Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios 3:6, capítulo 3, verso 6. Dice, Pablo está hablando, recuerde que la iglesia de Timoteo había apelado, o sea, la iglesia de Corinto había apelado a Pablo, le habían dicho que no era un apóstol y habían creído un montón de cosas. Pablo le está diciendo aquí, capítulo 3, verso 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros? Pablo le dice, pucha, cuando llego aquí, necesito recomendarme o necesito que alguien me haya mandado una carta diciendo voy a llegar acá. No, lo conocía muy bien. Y Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y antes de leer el verso 6 aclaro eso. Pablo le está diciendo, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha dado la autoridad. No lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque Él me envió. Pablo, en otras palabras, es como si estuviese diciendo, yo vi a Jesús. Yo iba camino a Damasco y el Señor se me apareció y Él me encomendó esta tarea de ir y predicar. Así que ustedes, iglesia de Corinto, se me deben, producto de que yo he estado por ustedes. Y verso 6 dice entonces, el cual, Jesús, o Dios en este caso, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y quiero que vamos al tiro de 1 Corintios 9, está al ladito. 1 Corintios 9, 3, 11. Ahí Pablo se está, miren lo que dice, recuerde que los corintios le habían acusado diciendo que no era apóstol, bla bla bla. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque le decían que él no se merecía nada de eso, producto que no era apóstol según ellos. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles
y los hermanos del Señor y Cefas. Recuerden que Pedro era casado, dice Cefas y se refiere a Pedro. O solo yo y Bernabé, que eran los que andaban siempre juntos. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, diciendo que nosotros solamente tenemos los que trabajar nomás y todos los demás apóstoles están viviendo a costa de todos. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Empieza a poner ejemplo. Es como si alguien aquí se fuera al ejército y tuviese que comprar su ¿cómo se llama? Su rifle, no sé, su casco, sus bototos. No, pues todo eso se lo entregan en el ejército. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Pero miren aquí. Dice Pablo, ¿no dice esto también la ley? ¿Pero en qué quedamos, Pablo? ¿No había dicho que la ley, el que se tomaba de la ley se soltaba de la gracia? ¿El que se tomaba de la ley se soltaba de Cristo? ¿Y por qué Pablo dice aquí, ¿no dice esto también la ley? Miren lo que dice entonces. ¿Digo esto solo como hombre? Dice Pablo, hace la pregunta, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y ahí Pablo hace la pregunta sobre la misma. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y da la respuesta, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, la ley dice esto. ¿Qué hacían los judíos? Cuando ponían al animal ahí a trillar, ¿le ponían bozal? No, lo dejaban sin bozal. Y Pablo dice, Dios tiene cuidado realmente de esos bueyes, ¿no? No, dice, si lo que está diciendo Dios ahí es algo espiritual. Entonces ahí Pablo dice, recuerde que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu de la letra. Porque la letra mata, mas el espíritu de aquella letra te vivifica. Entonces Pablo está diciendo aquí, ¿digo esto solo como hombre? No, lo dice también la ley. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y acaso tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho, ojo, usa derecho, la palabra derecho. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo le está diciendo a los corintios, otras personas han recibido de ustedes el alimento. Otras personas han recibido el dinero. ¿Acaso yo no tengo derecho? Si yo los crié, yo los levanté, yo los hice surgir como iglesia en Cristo, yo les prediqué y los traje, yo los llevé, yo los traje, y así. Pablo le está poniendo el argumento, pero aún así, si ustedes siguen leyendo, van a encontrarse con que Pablo decide hacer algo. Dice, pero ¿saben qué? No me he tomado de este derecho de apóstol, no me he tomado de este derecho para llevarlo a cabo. Dice, sino que con mis manos trabajo, dice, para no ser gravoso a nadie. Pablo era choro. Así le dice, no me interesa, incluso aunque tengo el derecho de tomar las cosas porque la ley lo dice, aún así he preferido trabajar con mis manos. Entonces se dan cuenta que la ley ya no es solamente la ley, sino que tiene que ver con el espíritu de la ley. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Dice Pablo así en paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo está argumentando sumamente claro. Verso 4 dice, así también vosotros, y ahí le habla al pueblo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
Y aquí me detengo un poquito. ¿A qué se refiere esto Pablo? Y esto es súper controversial. Pablo está diciendo que todos los que han creído en Cristo son salvos. Todos los que han creído en Cristo son salvos. No porque vayan a hacer una cosa o vayan a hacer otra. Son salvos porque Cristo ya los salvó. Porque la ley que le acusa a usted es la que dice: no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Esa ley que está escrita en piedra, que está escrita y que es el Antiguo Testamento, esa ley que le acusa, Pablo dice: ya no vives tú por esa ley. Cristo, cuando murió por ti, te libró de esa ley. De modo que esa ley ahora ya no te rige. Pero ojo, que recién hablamos que nos rige no la ley, la letra, sino el espíritu. De modo que si una persona dice: ya no estoy bajo la ley, ¿puedo matar? No, porque el espíritu de la ley dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. De modo que bajo ese prisma, ese espíritu de la ley, quedan todos aún así mayormente atrapados. Jesús dice en un momento: oíste que fue dicho, no adulterarás. Así dice la ley letra, no adulterarás. Pero Jesús dice: pero yo os digo, si mirares a la mujer de tu prójimo y la codiciares en tu corazón, ya has adulterado. O sea que el espíritu de la ley, querido, es más enfático que la ley. La ley dice: no codiciarás. Bueno, esto el espíritu de la ley te dice que no debes ni siquiera pensarlo. Entonces, cuando uno se encuentra con ese espíritu de la ley, ¿saben lo que pasa? Uno se siente pecador. Porque la ley dice: no adulterarás. Pero el espíritu de la ley le dice: no, es que no debes ni siquiera codiciarla. No debes ni siquiera desearla. Así que el que la desea se ve en pecado. ¿Y qué le queda por hacer? Recurrir a Cristo. Señor, ayúdame, porque realmente soy débil en la carne. Soy débil aquí, soy débil allá. Y ahí Dios le restablece, le salva. ¿Por qué? Porque Él le ama simplemente. Volviendo entonces al texto, dice: así también vosotros. Recuerde que Él puso el ejemplo de aquella mujer que estaba con el marido y que si se casa, estando el marido vivo, dice que es una adúltera. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no vive bajo la ley rigurosa, sino que vive bajo el espíritu de la ley, bajo los preceptos que son más profundos. Los judíos cometían un error. La Escritura decía, Dios les decía: cuando recojan los frutos del árbol, por ejemplo de la pera, decía: cuando recojan los frutos de la pera y caiga una pera al suelo, no la recojan, le decía la ley Dios. Dios le decía a través de la ley: no recojan esa pera, sino que seguirán recogiendo del árbol, y lo que quede en el suelo será para los mendigos, para las viudas y para los huérfanos. ¿Qué hacían los judíos? Decían: dice la pera, dice, no sé, el durazno y dice la manzana. Pero no dice nada del higo, no dice nada de la palta, no dice nada de, no sé, de la uva, no dice nada de eso. Así que hacían el durazno, qué sé yo, los tres frutos que decía la ley, pero nada más. Entonces, ¿cuál era el sentido? Era que cumplieran el espíritu de la ley, no la ley rigurosa. Entonces ellos cumplían lo que decía la ley, pero nunca agradó a Dios eso. Eso es el espíritu de la ley. Entonces, cuando hablamos del diezmo y lo hablamos por ley, la ley rigurosa dice: sí, tienes que diezmar. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento. ¿Pero qué dice el espíritu? ¿Qué dice el espíritu de la ley? Ahí es donde estamos. Porque nosotros ya no vivimos bajo la ley rigurosa, sino bajo el espíritu de la ley. Y dice, verso 7 del mismo capítulo 7 de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado?
Porque la ley nos lleva a pecar. Ojo, disculpen lo que digo, la ley nos lleva a pecar. ¿Por qué? Porque si nosotros no supiésemos que robar es malo, porque la ley dice que no robarás, robaríamos y no tendríamos drama, nuestra conciencia seguiría tranquila. Pero todos sabemos que robar es malo. Y ojo que la ley, los niños que no saben ni siquiera lo que es la ley, no saben nada, ellos si roban algo saben que es malo. ¿Por qué? Porque la Escritura también dice que la ley está escrita en el corazón. De modo que nadie se puede salvar por sus propias cuentas, porque si nunca supo de una ley, sabía de una ley que estaba dentro de su corazón. Así que un niño cuando roba ya sabe que es malo, aun cuando no sabe leer, no sabe de ley, no sabe de nada, sabe que es malo porque la ley está en nuestro corazón. Así dice la Escritura. Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que a la verdad, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí me quiero detener un poquito. Dice que la ley, Pablo no dice que la ley sea pecado, dice que la ley nos lleva al pecado producto de que nuestro cuerpo pecaminoso, la ley nos muestra que nuestro cuerpo es pecaminoso por cuanto nos dice no codiciarás y uno codicia. No robarás y uno roba. No mientas y uno miente. Entonces la ley es santa, justa, perfecta, buena. Solamente que uno es el malo. Entonces, si la ley es santa, justa y buena, es santa, justa y buena, nos vino a hacer daño porque nosotros somos pecadores. Y ahora miren. La ley surge, ¿cuándo surge la ley? ¿En qué tiempo? Moisés. En el tiempo de Moisés, justamente. ¿Sabe cuánto tiempo vivió antes Abraham, antes de Moisés? 430 años aproximadamente. Entonces, antes de que naciese la ley, antes de que saliera el no matarás, no robarás, no adulterarás y todas las leyes que vienen, antes de eso, 430 años atrás, vivió Abraham. Y Abraham llega un momento que él va a una guerra, va a un combate, va a un pleito que tenía, cuando se llevaron cautivo a su sobrino, a Lot. Y él no sabía qué hacer, entonces fue y peleó contra los reyes que se habían llevado cautivo a Lot, y él venció. Y una vez que venció, miren lo que dice el capítulo 14 del Génesis. Génesis 14, 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y miren lo que dice el verso 18, llamativo, dice, entonces Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Sabe que no sale en ninguna parte? Excepto aquí, Salmo 110 y luego en el libro de Hebreo. No sale en ninguna parte. Y sale un Melquisedec y se da por entendido que es alguien que no sabemos quién es. Miren qué curioso. Pero dan datos. Miren lo que dicen de él. Entonces Melquisedec, ¿quién es? Verso 18. ¿Qué dice? Rey de Salem. Rey de Salem. ¿Qué significa Salem? Paz. Salem es la palabra Shalom. Entonces este Melquisedec dice primeramente que es un rey. Rey de Salem. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice hermano Rubén? Sacerdote del Dios Altísimo. Y sacerdote del Dios Altísimo. Espere. Paremos aquí. Que yo recuerde, el sacerdocio vino con la ley. No vino sin la ley. De modo que cuando Moisés levantó la ley y dijo, estas son las leyes del Señor, y empezó a escribir todas las leyes que venían posterior a los 10 mandamientos, empezó el sacerdocio. Y Dios escogió a Aarón, al hermano de Moisés, para que fuera el sumo sacerdote
a los levitas para que estuviesen ayudando en el templo, y a la descendencia de Aarón como los sacerdotes posteriores. De modo que no hay sacerdotes hasta que empieza la ley. ¿Pero qué dice de Melquisedec? Dice que es rey y es sacerdote, y no cualquier sacerdote, sino que es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué sacó? Dígame, hermano Reyes, que estamos en confianza. Pan y vino. Sacó pan y vino. ¿A qué le recuerda? A Marcelino, pan y vino. Ah, no escucho. La Santa Cena. ¿Será que este libro es de Dios? ¿Será que nos quiere enseñar quién es ese Melquisedec? Que es un rey de paz, que es sacerdote del Dios Altísimo. De modo que el libro Salmos, capítulo 110, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Qué significa esto? Habían dos sacerdocios entonces. Uno era el sacerdocio según la ley. Según la ley, el sacerdocio era de Aarón, el sacerdocio arónico, se le llama el sacerdocio según Aarón. De modo que todos los descendientes de Aarón serían sacerdotes. Todos los nacidos, todos los hombres descendientes de Aarón serían todos sacerdotes. Uno de ellos sería el sumo sacerdote, pero solamente la descendencia de Aarón. ¿Qué se dice de acá? Melquisedec dice que sería sacerdote según el orden de Aarón. No, de Melquisedec. Salmo 110. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 7. Está casi al final, hermanos queridos, si alguien lo quiere buscar. Si no lo busca, no importa, porque yo se lo leo. Dice Hebreos capítulo 7. Dice: porque este Melquisedec, él empieza a hablar a los... Empieza a hablar a los judíos que estaban perdidos, o sea, que estaban a punto de desfallecer. Otro día vamos a hablar del libro de Hebreo, pero el libro de Hebreo está escrito para personas que estaban a punto de irse, a punto de dejar el Evangelio. Y para dejar el Evangelio en ese tiempo, sobre todo un hebreo, lo que tenía que hacer era maldecir a Jesús. Maldecirlo, o sea, si antes lo había bendecido: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, ahora tenía que decirle: tú eres improperio, garabato, eso, y ahí renunciaba a esa religión, o renunciaba a Jesús, y volvía al culto israelí, volvía al culto judío, a los sacrificios, al templo y a todo lo que se habían hecho antes. Entonces el escritor del libro de Hebreo lo que está tratando de hacer es que esa gente no abandone la fe, porque dice que es algo demasiado grande como para que la abandonen. Y empieza a hablar de Melquisedec, capítulo 7. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ahí está contando la historia del Génesis 14, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Tendríamos que volver acá atrás, pero se lo resumo. Cuando sale este Melquisedec a recibir a Abraham, dice la escritura que Melquisedec lo bendijo. Bendijo a Abraham. Le dijo: te bendigo, Abraham, hijo del Dios Altísimo. Y Melquisedec bendice a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Dice la escritura que entregó los diezmos de todo. Todo lo que tenía Abraham entregó sus diezmos. Voy a leerlo mejor para que sea textual. Génesis 14 entonces. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Qué está haciendo Abraham? Recuerde, él se encuentra con Melquisedec, rey de paz,
sacerdote del Dios Altísimo, le entrega los diezmos de todo. Y de repente aparece alguien, el rey de Sodoma. Está el rey de paz y ahora está el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma, ¿qué le dice? Toma, ten. ¿Quieres tener? Toma, yo te ofrezco. Pareció la tentación de Jesús. El rey de Sodoma le está entregando. ¿Y qué hace Abraham? Él está entregando los diezmos a Melquisedec. Melquisedec lo único que le ofrece es pan y vino. Y este otro, el rey de Sodoma, le está entregando de todo. Le dice, no, quédate con todos los bienes. Déjame para mí las personas, pero quédate con todos los bienes. Y Abraham alza la mano al cielo y dice, yo alzo mis manos al cielo diciendo que nada tomaré de lo tuyo. Para que no diga después, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué está diciendo Abraham con eso? Mis riquezas son de Dios. Dios me las ha dado. Y recuerde que Abraham es el padre de la fe. Así que Abraham le entrega los diezmos a un tal Melquisedec, que no sabemos quién es, solamente sabemos que era rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdocio diferente, 430 años antes de la ley. Que dice entonces el escritor de Hebreos, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Mire, aquí nos da una apreciación diferente. Rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, porque ahí no sale de dónde vivió, de dónde salió, no sale nada. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que este verso 4, mire lo que dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Después puede leer lo que sigue. Dice que los mismos hijos de Abraham, o sea, Abraham mismo entregó los diezmos, y los mismos que recibían los diezmos, que eran los hijos de Abraham, Leví, 430 años después, entregó también los diezmos. O sea, está diciendo que este Melquisedec es tan grande que todos le deben los diezmos. Todos, Abraham, su descendencia, todos le debían los diezmos. Esto lo hace el escritor del libro hebreo para entender y darle a entender a ese pueblo quién es Melquisedec realmente y cómo tiene que ver con Jesús. Ahora, viendo esta situación, Abraham entregando los diezmos a quién, a un Melquisedec, que es un rey de paz, rey de justicia, rey de Salem, que es sacerdote del Dios Altísimo. Mire lo que dice el libro de Juan 8, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús estaba caminando en un momento, hay muchos judíos que creen en él, otros que no, hay una disputa, hay pleito, hay de todo en ese momento. Y dijo Jesús solamente a los que habían creído en él. Dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y salen los otros, los que no creían en Jesús, y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy, mire lo que dice Jesús, le dice a los judíos: sé que sois descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, mire, una cosa es ser descendiente de Abraham, pero otra es ser hijo. Entonces dice: yo sé que son descendientes de Abraham. Pero verso 39 le dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad. Y ahí después les dice: vosotros sois hijos del diablo. El asunto que no solamente es ser descendiente, es ser hijo,
sé que son descendientes, dice Jesús. Pero una cosa es ser descendiente y la otra es ser hijo de Abraham. ¿Qué es ser hijo de Abraham? Pablo lo aclara. Y esto es lo maravilloso de la Escritura, que una cosa va conectada con la otra y así vamos teniendo todo clarito. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y eso es lo que le decíamos. Cuando una persona da el diezmo por la ley, no tiene provecho. Si usted da el diezmo porque la ley le dice que debe diezmar, no le saca provecho. La verdad, no sirve de nada. Pero si usted da el diezmo por fe, esa es la diferencia. Porque no somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. De modo que aquel que hace las cosas, que entrega el diezmo, entrega la ofrenda porque la ley le dice, no le sirve. Pero si aquella persona que dice: el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado todo, el Señor ha cambiado mi vida, ¿cómo voy a yo decirle al Señor que no, si Él me ha dado todo? Si Él es el que sustenta mi alma, si Él es el que me da el aliento cada mañana, si Él es el que me despierta, si Él es el que me lleva y me levanta, si Él ha restaurado mi vida, mi matrimonio, mis cosas, ¿cómo yo voy a negar algo de mi vida? Eso es fe. Porque por fe ve lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero si alguien piensa: no, yo no doy el diezmo por la ley, no lo haga. No lo haga. Porque esto es por fe. Esto es una acción de la fe. Es un acto de fe. Y es un acto que se hace solo. La fe solo viene con alegría. La fe no puede venir con tristeza. 2 Corintios capítulo 9, verso 6 dice: pero esto digo, y esta es la ley. Aquí viene una ley del reino de Dios. Las leyes del reino son, por ejemplo, lo que el hombre siembra, cosecha. Esa es una ley del reino. Otra ley del reino es esta, dice: pero esto digo, lo dice Pablo. Él está hablando de recolectar en Jerusalén, en el año 50 y algo, después de Cristo, hubo un hambre terrible, un hambre muy grande, de modo que el pueblo en Jerusalén estaba pasando muchas necesidades. ¿Qué hace Pablo? Mandó cartas a diferentes ciudades, a diferentes iglesias, diciéndole: hagan una ofrenda muy abundante para llevar a sus hermanos que están pasando necesidades en Jerusalén. Entonces les dice: por favor, cuando yo vaya, que esté todo dado. O sea, que lo tengan en bolsita, que esté todo dado. No quiero llegar allá y que empiecen recién a ofrendar. No, que sea antes. ¿Y qué les dice? Pero esto digo, referente a eso, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, o recogerá escasamente. Y el que siembra generosamente también segará, recibirá mucho. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el principio. La fe produce alegría, poder compartir, el poder entregar, el poder dar lo que Dios me ha dado. Recuerde que Dios es el dueño de todo. El Dios que nos da la fuerza para trabajar, el Dios que nos da el trabajo, el Dios que nos da todo. De modo que si alguien piensa dar algo con dolor, mejor no lo haga.
ofende a Dios. ¡Aleluya! Si alguien empieza algo con tristeza, mejor no lo haga. Ofende a Dios. Delo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Él mismo es el primer dador. Recuerde que Él dio a su Hijo para que todos nosotros fuéramos perdonados. Él mismo es un dador alegre. Se lo dio a gente que no lo merecía, a gente que lo odiaba, a gente que lo escupía, a gente que menospreciaba a Dios. Bueno, Dios es un dador tan alegre que dio incluso a esa gente que le decía: no nos des a tu Hijo. Aún así Dios dio con alegría. Amén. Así que no dé con tristeza, no dé por necesidad. Si piensa que el pastor necesita su diezmo, no lo dé. No lo dé por necesidad, porque el pastor Dios lo abastece. Así como nos abastece a todos. No piensa que nosotros somos los que abastecemos. No. Es Dios quien nos abastece. Amén. Es Dios que abastece a todos. Es Dios que da los niños del campo. Es Dios que da a los animales que están en los cerros. Es Dios que les da a las lauchas que andan por ahí caminando. Es Dios que le da a los pájaros que están llenos de pulgas. Dios les da su alimento diariamente y se multiplican en la cantidad necesaria, porque Dios sustenta toda la vida. Así que si alguien quiere dar con tristeza, no lo dé. Por necesidad, no lo dé. Délo con alegría, porque eso es fe. Y Dios ama al dador alegre. Y ahora volvemos al texto original. Ahora que hemos visto así, pero de un relámpago, lo que es la ley y la gracia, la ley y la fe, la ley y la libertad, vamos a analizar un poquito, súper rápido, el texto que hemos leído. Dice entonces el Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios hace la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Mire, para ir terminando, mire, ¿a quién se le daban los diezmos en el Antiguo Testamento, pastor? A los levitas, y luego ellos al sumo sacerdote. ¿Pero qué dice Dios? Le dice: ¿robarán a los levitas? No. ¿Robarán a los sacerdotes o al sumo sacerdote? No. ¿Qué dice Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, Señor, pero los diezmos no eran para el levita y para el sacerdote. Pero cuando se da, se hace como Abraham. Es como si le entregara a Melquisedec. Es como si le entregaras a Jesús. Porque es por fe. Entonces Dios le está diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Abraham le entregó a Melquisedec, y los hijos de Abraham hacen lo mismo. Los israelitas le entregaban supuestamente a Leví, pero Dios le hace ver que no le está entregando a los levitas, le están entregando a él. ¿Robará el hombre a Dios? Y ya para concluir, capítulo 6 del libro de Mateo, verso 19. Miren lo que dice Jesús. De aquí concluimos, aquí terminamos. Capítulo 6, verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque en donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero no termina ahí. Dice después: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Verso 24. Porque ojo, esto está todo unido. Cuando nosotros leemos aquí, leemos con subtítulos y nos separamos. Pero todo esto no tenía ni siquiera versículos antes. Entonces Jesús está haciendo esta enseñanza. Dice: no sacáis tesoro en el cielo, por donde, en la tierra, donde pasan esto y esto, donde van a robarte, se van a oxidar las monedas. No, hagan tesoros en el cielo. Y uno dice: sí, Señor, voy a amar a mi prójimo, voy a
voy a portarme bien, Señor. Te voy a adorar con mi corazón. Te voy a cantar salmo. Voy a ir a la iglesia todos los días, Señor. Y el Señor dice, una vez que termina ahí, allí estará vuestro corazón. Donde esté tu tesoro estará vuestro corazón. Le dice, pero ojo, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que miras, donde pones tu vista, donde pones tus ojos, eso es lo que indica dónde está tu corazón. Miren lo que dice entonces el verso 24, siguiendo el hilo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y termina diciendo, por tanto, verso 25, y por eso es importante leerlo seguido. Por tanto os digo. O sea, cuando dice por tanto, significa en conclusión de lo que hemos hablado. Les digo, no se hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y si alguien piensa que eso es simplemente amar a su hermano, que es bueno, por supuesto, perdonarlo, obvio, todo lo que es bueno, hacerlo. Pero mire lo que habla respecto de lo que es dinero. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Si alguien piensa que cuando entrega su diezmo está perdiendo plata, está equivocado. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo o 10 centímetros a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Si piensa, como le decía, que por entregar una ofrenda, un diezmo, va a comer menos, va a vestirse menos, es porque no le cree a Dios. No os afanéis con aquellas cosas. Dios sabe de que tiene necesidad. ¿Y sabe qué? Para poder tomar todo el contexto y toda la idea, tenemos que nuevamente volver a Malaquías, y ahora sí que terminamos. Dice el Señor entonces, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Sabe usted la estructura de una profecía? La profecía tiene una estructura de 4, o está dividida en 4 partes. La profecía siempre. Para que puedan analizar siempre una profecía en cualquier lugar, tiene que tener 4 cosas. Llamado de pecado. Cuando alguien sale a predicar, debe tener esas 4 cosas también, porque es la profecía la que se entrega afuera. Dice, tú que estás en pecado, se le menciona el pecado. Se le llama se le menciona lo que le va a pasar. Tú que estás en pecado, te perderás en el infierno. No sé cómo lo quieren decir. Después un llamado al arrepentimiento. Vuélvete a Dios. Ese es el tercero. O sea, el primero es el enunciamiento del pecado. segundo es lo que le está llamando al pecado. Lo que le va a suceder por causa Lo que le va a suceder por causa del pecado. Llamado al arrepentimiento. Y
lo que viene a futuro, la bienaventuranza, lo bueno, lo que le va a pasar si vuelve a Dios. Esos son los 4. Entonces, de modo que cuando alguien se levanta y dice, así dice el Señor dice que va a venir un maremoto y se va a morir todo. No es de Dios. La estructura de la profecía no es así. Si es por el Espíritu de Dios, siempre va a tener paz. Al final, entrega paz. Incluso cuando decía la Escritura ahí en el Salmo 91, caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando decía al final, contigo estaré en la angustia. Te está diciendo, vas a pasar angustia. Eso es lo que viene, profecía. Pero yo estaré contigo y te mostraré mi salvación. Y ahí sale el hombre lleno de fe, sabiendo que Dios le sustenta. Mire lo que dice aquí entonces. Dios le dice, me habéis robado. Dice, entregad vuestro tiempo. Ahí le está llamando a que reconsideren, a que vuelvan a cambiar. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora. Y ahora viene la última parte, que es la restitución. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo, querido hermano, en el asunto personal, gracias al Señor, nunca me ha faltado. De los momentos que estuvimos ahí apenas, siempre con el diezmo delante, y no por ley, por fe, creyendo esa palabra. Y aunque nunca nos falta, de repente le digo a mi esposa, hija, ¿qué le compramos al Antonio? No, es que tiene de todo, es que le ha llegado de todo. Y a Lisa, no, a Lisa le falta unas poleras, pero y el pantalón, no, si tiene de todo. Si yo no le compro. Y yo sé que a muchos les pasa igual. ¿Por qué? Porque Dios sustenta. Yo no espero que usted vaya y diga, es que yo he vestido a mis hijos. Es que Dios es fiel a su palabra. Y Él es el que reprenda al devorador. Y Él es el que hace que su viña sea fructífera. Y Él es el que hace que los trabajos le llegue uno y otro aumento y otra cosa y otra. Puede que pasen necesidades. O sea, al final Él va a estar con nosotros en la angustia, pero nos mostrará su salvación. Pero una cosa sí, respecto del diezmo, esto que dice aquí el Señor, lo va a avalar. Porque Él no es mentiroso. Y como partió diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia. Y si Él ha dicho que reprenderá al devorador, lo hace. Así que los hijos no se enferman. Los trabajos no se pierden. No hay necesidades en las casas donde los hombres van y se comportan como hombres de Dios, por fe, como hijos de Abraham. Ser un hijo de Abraham es muy diferente a ser descendiente. Seamos hijos de Abraham, porque eso es lo que Dios demanda para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Espero que haya sido de bendición, de verdad, de mucha bendición para nuestras vidas. Y tómelo por fe. Que el Señor nos bendiga. Pongámonos de pie, hermanos queridos. Señor bendito, te doy muchas gracias, Padre. Ha sido un tema largo, Padre. Largo, Señor, que ha sido quizás cansador, Señor, pero era necesario para hablarlo. Tratamos de tocar los puntos súper neurálgicos, precisos, Señor mío. Y yo sé que muchas cosas quedaron dando vueltas, pero tratamos de hacerlo lo más conciso posible y a la vez explicativo, claro, Señor. Y Dios, si hay alguno que ha entendido, Padre eterno, que debe entregar los diezmos, no al pastor, sino a Melquisedec, aquel que trae el pan y el vino, aquel que puso su carne y su sangre. Señor, que no hay alguno que no le roba al pastor, no, Señor, sino que te roba a ti, mi Dios. Padre mío, enséñanos a ser hijos tuyos, dadivosos, entendedores de la verdad, entendedores de lo concreto, de lo correcto. Mi Dios, porque muchos, Señor, por no enseñar la verdad, se enriquecen, Señor, se enriquecen y piden y hacen pacto y dicen, haga pacto con Dios. No, Señor, aquí el pacto, el único pacto lo hizo Jesús. Amén. Señor, y nosotros estamos aquí para obedecer y para creer por fe, Señor, en tu promesa, Señor, y en tu verdad. Así que rogamos, mi Dios,
Que bendigas a cada uno, Señor. Todo aquel Padre que no había entendido, Señor, su proceder y ahora quiere cambiar, Señor, apóyalo, ayúdale, mi Dios, porque sin duda alguna llegará el rey de Sodoma a entenebrecer su pensamiento. Llegará el enemigo, Dios mío, a decirle: todos los reinos y sus riquezas te daré. Señor, pero tú eres nuestro sustento. Tú eres el que llena nuestras alforjas, Señor. Tú eres el que nos da todo y en todo tiempo, Señor. Así que rogamos a ti, mi Dios, sea hecha tu voluntad en nuestras vidas y podamos, Dios mío, entregar con alegría, no por tristeza ni por necesidad, lo que tú ya antes nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, mi